Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los jueves estamos con Magdalena Mervilá y Sergio Vitar. ¿Cómo estás, Magdalena? Gusto saludarte. Muy bien, Sergio. ¿Cómo estás, Checho y Sergio, los dos? Muy bien. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias. Gusto de saludarlos. Sanos por ahora. Por ahora. Y espero que por mucho tiempo. Debería ir para allá la tendencia, que empezáramos a cada día estar mejor y no peor. Tenemos muchas vacunas. Ya va bien el tema de las vacunas. Bueno, partamos con una buena noticia. El Banco Central apunta a crecimiento de hasta un 7% este año, pero obviamente que advierte los riesgos por la situación sanitaria. Se presentó el informe IPOM del primer trimestre, donde se elevó la proyección del PIB entre 6 y 7%, pese, digamos, a estos nuevos confinamientos que tendrá, que puedan tener el segundo semestre. También destacó la adaptación de empresas y personas, ha reducido el impacto de la crisis y mejoró pronóstico para el precio del cobre. Bueno, ahí está esta buena noticia. Que yo creo que no hay que descuidar el tema económico. Bueno, nunca lo he creído, siempre creo que es un problema tan grave como el otro. Fíjense, Sergio, que Argentina está con un 43% de pobreza. Argentina con un 43% de pobreza. Quería pensar, un país como Argentina, que usted lo tiene que recordar mejor que yo, mi querido Sergio, pero Argentina debería ser una de las potencias mundiales, ¿no es cierto?, por su cantidad de recursos, etcétera, etcétera. Lo fue en un momento, creo que estuvo 1 o 2 del mundo hace muchos años atrás. ¿Qué te parece lo de Argentina, Sergio? Esta crisis de la pandemia está mostrando la fortaleza o la debilidad institucional de los países para poder operar. Argentina venía cayendo desde hace tiempo, es uno de los casos típicos mundiales de declinación, cuando uno pensaba que a comienzos del siglo pasado estaba al nivel de Canadá y un país desarrollado, y nosotros, la gente que iba a ese tiempo, y los metros, y las casas, y los edificios, y la economía, y la agricultura, y la inmigración en ese tiempo, ¿te acuerdas que había un porcentaje? Bueno, esa declinación se ha agudizado con la pandemia, y yo la conclusión principal que saco es que la organización institucional de los países es fundamental. Donde funciona la democracia, funcionan las instituciones, se encauzan institucionalmente, se respetan las normas, y por otro lado hay equilibrio macroeconómico para que el manejo de la economía no se desborde y se resguarden ciertos manejos que aseguren una estabilidad. Eso es fundamental para que un país progrese. Sin eso es muy difícil. Lo que estamos viendo, tal vez el ejemplo argentino, es justamente eso mismo, que al no cumplirse esos requisitos está siendo golpeado con un nivel de pobreza que es superior al promedio de América Latina. La CEPAL está diciendo que la América Latina subió en la pandemia cerca del 37% de la población latinoamericana bajo la línea de pobreza. Nosotros debemos estar bajo el 15, 12, 13 todavía. No nos golpeó mucho porque tuvimos además los mecanismos de protección y los retiros que han ayudado. Pero yo creo que la conclusión principal para los chilenos es esa: manejo económico responsable y base institucional sólida con una democracia que funcione. Magdalena. Y bueno, yo creo que Argentina es un ejemplo de cómo haberlo hecho mal en la historia. De hecho, en el libro El ascenso del dinero, Niall Ferguson hace una historia magnífica, porque es una historia del mundo financiero. Él se ha dedicado mucho a eso. Primero, en el fondo, en toda su carrera se ha dedicado muchísimo. Y ese libro es uno de los libros que yo más recomiendo porque es fascinante. Y ahí hay 2 capítulos dedicados, uno a Argentina como un ejemplo de hacerlo mal.
Y básicamente Argentina sí fue un país muy rico, pero de Perón en adelante tomó políticas económicas nefastas y eso han llevado a que, siendo un país de inmensa riqueza, y eso es una cosa importante porque eso muestra que un país es rico no por las riquezas que posee, sino por la gestión de esas riquezas que hace. Y Argentina lo ha hecho muy mal, y de hecho tuvo la mala suerte porque Perón gobernó primero con las vacas gordas, pero después volvió a ser electo con las vacas flacas, pero se murió. Y se murió y no pudo demostrar lo malo que era, y por lo tanto se convirtió en un mito. Y de ahí en adelante el peronismo es cualquier cosa, porque el peronismo es una majamama que permite distintas cosas dentro de un espectro que tiene una política económica muy, muy, muy mala. O sea, en Argentina, en rigor, cuando nosotros pensamos individuo-estado, no hay derecha, no hay alternativa. Mi padre era argentino, y bueno, yo tengo toda mi familia allá y hablamos, y realmente la política y la economía es un desastre. Y a mí me tocó vivir desde chica yendo a Argentina sintiendo que tú subías 1000 escalones y de pronto sentías que no subías nada, y después veías cómo bajabas ahí de Argentina, lo que es una pena. Mi papá sufría enormemente. Menos mal que mi papá hoy día no está vivo para ver que Argentina tiene ese nivel de pobreza, porque estaría con una depresión profunda. Y Niall Ferguson, en el capítulo siguiente, da un ejemplo de cómo hacerlo bien y pone el ejemplo de Chile. Y dice, Chile es un país pobre, sí, de recursos, pero es un país que ha sabido hacer las cosas bien. Y al hacerlas bien, él pone en el corazón del éxito de Chile precisamente el sistema de capitalización individual que obligó al ahorro. Chile no tenía ahorro en la historia, y ese ahorro le cambió el pelo a Chile. Y esa es la razón por la que todos los que tienen la visión ideológica contra el sistema que llaman neoliberal atacan principalmente el sistema de capitalización individual, le quieren echar mano a la AFP. O sea, ahí está clarísimo. Ese libro yo se lo súper recomiendo porque realmente es fascinante. ¿Cómo se llama el libro? Fascinante. Se llama El ascenso del dinero. Y es la historia desde el dinero, desde la creación de todos los instrumentos financieros, la historia de cómo se inventan las compañías en el fondo por acciones, los bonos, y cruza la historia, es lo más entretenido que hay. Y incluso él tiene un documental donde también aparecen los capítulos de Argentina-Chile, muy interesante. Y yo tengo la sensación de que los argentinos quieren estar mal, porque han tenido periodos de su historia de que empiezan a mejorar, y viene algún movimiento político o algo que otra vez los tira para abajo. Yo me acuerdo, no estoy seguro, pero no recuerdo bien, pero el primer gobierno de Menem no fue tan malo desde el punto de vista económico, y el segundo fue desastroso. Es como que se va repitiendo, es como un ciclo permanente, es un loop permanente. Loop. Bueno, preocupémonos de Chile. Dale, Sergio, dale. Uno de los puntos claves ahí es, como yo señalaba, también es el manejo de la política económica, de ciertos rasgos de estabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos la tasa de cambio que va ajustándose, no está fija por el Estado, que se podría fijar. Alguien podría decir, pongan los 700 pesos y no lo mueva más. Y hay gente que presiona eso, dice, pónganle un valor más alto para estimular las exportaciones de alimentos. Y claro, la oscilación nos complica, y por eso pusimos esa norma de balance estructural, que no la hemos cumplido completamente, porque las condiciones están cambiadas. Pero los argentinos, acuérdate de Menem, en el primer periodo ellos fijaron la tasa del cambio de peso al dólar, era casi 1-1. Y después terminaron al final. Entonces eso rigidizó y se empezó a generar una deuda enorme que no pudieron controlar ni ajustar. Y al final, acuérdate que terminaron con el corralito cuando vino Cavallo, el ministro de Economía. Sí, claro. En ese periodo, y el colapso del que tenía plata guardada. Yo me acuerdo, mis amigos argentinos, todos sus ahorros estaban ahí y de repente los cambiaron a peso y del peso se devaluó. Y por lo tanto se quedaron... tenían $10.000 y se quedaron con $10 o con $100. Entonces, sí, la inestabilidad y la pérdida de confianza en el gobierno, en el manejo de las variables macroeconómicas, hace que tú no sepas qué toma decisiones. Entonces, la política económica en eso, de cierta ordenación, es clave, y la institucionalidad política para tomar las decisiones también. Yo creo que eso Chile es una ventaja. Sí, pero fíjate que independientemente de lo que estás diciendo, que es súper cierto, digamos, el tema del dólar es fundamental. La fijación de precios en general
en general, a no ser que sea un bien monopólico, ¿no es cierto?, como el agua, como el gas, que tienes que fijar un precio porque no tiene alternativa, pero en general hace mucho daño, y el dólar hay que tomarlo como un producto más. Es cierto lo que tú dices, pero yo me quedo con lo que dijo Magdalena. El ABC de la economía, para que un país crezca, que al final de cuentas es como tú mides a los países, están creciendo, están decreciendo. Al crecer saca gente de la pobreza y todo lo más. El ABC es ahorro, inversión, crecimiento. No hay inversión sin ahorro y no hay crecimiento sin inversión. Esa es la regla básica de la economía. Y justamente el peligro que estamos acometiendo en Chile hoy día es atacar la principal fuente de ahorro que tiene Chile. La principal fuente de ahorro que tiene Chile son los fondos de la AFP, que han permitido una inversión muy importante en la economía, y eso no lo dice nadie, solo hablan de las pensiones, pero ahí había una fuente de ahorro muy, muy importante, que si la seguimos atacando y la seguimos destruyendo, no sé con qué se va a reemplazar. A mí me preocupa mucho más esa parte. Por eso que yo defiendo tanto el sistema, que por supuesto hay que hacerle cambio, hay que poner componentes solidarios, hay que pedirle al Estado ahí que se meta para ayudar a los que no han podido capitalizar y todo lo más, pero yo no eliminaría esa fuente de ahorro muy importante, ¿eh? Yo creo que es lo más importante. Los quiero llevar a otro tema, sí, y lo quiero dejar planteado antes de ir a la pausa, sobre la normalización de las pandemias. Yo, en realidad, he dicho que la pandemia sanitaria no la hemos normalizado porque nos sorprendemos día a día con las cifras, porque tomamos medidas, etcétera, etcétera. La normalización de la pandemia económica tampoco la hemos normalizado, porque tanto el sector privado como el sector público hacen esfuerzos fiscales y se puede llegar tarde, a veces no se llega a ciertos sectores, pero tampoco la hemos normalizado ni nos ha dejado indiferentes. Lo que sí yo quiero dejar planteado es la normalización de la pandemia de la violencia. Cada día nos acostumbramos más a vivir en este estado de violencia. Ya no nos sorprenden ni los portonazos, ni los ataques, ni las quemas de camiones, ni las tomas de la Plaza Italia todos los viernes. Ya prácticamente es como la estructura de la televisión es parte las noticias, un par de asaltos, un par de y al final viene el tiempo. Ya forma parte de la estructura de las noticias, y eso ha ido haciendo que vayamos normalizando. Y quiero comentar con ustedes, a la vuelta de la pausa, la responsabilidad de los cuatro poderes. Los cuatro poderes, y a los cuatro poderes me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y, por supuesto, el llamado cuarto poder, que es la prensa, que ha tenido una responsabilidad súper importante también en la normalización de esta violencia. Así que les dejo planteado el tema, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta, el Beto me habla por interno y me hace reír. Ya, había dejado planteado este tema yo y quiero profundizarlo porque, a ver, yo quiero de alguna forma decir por qué creo que los cuatro poderes tienen un grado importante de responsabilidad. El Ejecutivo, que no pone mano firme, no sé por qué razón, todavía no lo logro descubrir. El Legislativo, que
que sistemáticamente no quiere condenar una parte de ello con fuerza y sin ningún tipo de tapujo la delincuencia. Muchos partidos, bloques enteros, votan en contra de leyes que aumentan las penas, por ejemplo, al narcotráfico, ¿no es cierto? Algunos políticos que ponen fotos de niños matando al presidente de la República y no les pasa nada, otros que invitan a rodear la constituyente, presidente de un partido y no les pasa nada, otros que dicen y después se quejan porque les quemamos todo, presidenta de otro partido, y no les pasa nada. Creo que estamos normalizando la violencia. El Poder Judicial, ¿para qué decir? Siempre pongo el mismo caso, pero ese caso es como decidor. Un policía para unos narcotraficantes, sospecha de ellos, le pide que abran la maleta del auto, le encuentra armas y el juez no haya nada mejor que dejar libre a los delincuentes y cuestionar el procedimiento del policía. Con ese tipo de jueces, con ese tipo de poder judicial, ¿no es cierto? Pongo un ejemplo, puedo poner 100. Estamos hasta la tusa. Y por último, quiero decir que la prensa también ha tenido una gran responsabilidad, porque mientras se destruye la ciudad, vemos periodistas diciendo manifestación pacífica y atrás se está incendiando todo. Cuando queremos minimizar ciertos actos que son absolutamente condenables, también hay una responsabilidad muy importante en la forma como la prensa y lamentablemente muchos periodistas, por un sesgo ideológico, tratan de minimizar ciertas conductas. Y yo creo que esto partió cuando no nos pusimos firmes, cuando una niñita le tiró un jarro de agua a la ministra de Educación. Posteriormente permitimos que otros niñitos con overoles blancos destruyeran uno de los colegios más emblemáticos como el Instituto Nacional. Y de ahí pasamos, ¿no es cierto?, a estos derivados de la explosión social de estos delincuentes que vandalizaron todo. Y así estamos. Hoy día la delincuencia normal, digamos, los portonazos y todo eso está absolutamente desatada. Yo de verdad creo, querido amigo, que de la pandemia de la salud, más temprano que tarde vamos a salir con las vacunas y qué sé yo. De la pandemia económica, si impera la racionalidad, también vamos a salir. Hemos visto ya algunos indicadores. Pero de la violencia, si no nos ponemos de acuerdo como sociedad en condenarla con firmeza, en hacer leyes firmes, que cada uno de los poderes cumpla su función, yo creo que eso puede ser una de las pandemias que deje a Chile sin la posibilidad de volver a vivir en paz y sin volver a tomar el camino del crecimiento. Le doy la palabra al que quiera tomar este tema que a mí me parece demasiado importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hace rato aquí en Chile se normalizó la violencia y se acepta que es un modo legítimo de hacer política y de hacer muchas cosas más. De hecho, uno de los grandes, yo estoy de acuerdo que son los tres poderes, y la prensa. La prensa tiene un rol importante en muchas de las cosas que han sucedido. O sea, ¿cómo va a ser posible que tengan que sufrir ellos un atentado directo para que hablen incluso con los términos, o sea, que digan terrorismo en la Araucanía? Pero nadie quería mencionar eso, y no solo en la Araucanía, sino que en todas partes. Esto que tú dices de minimizar, en el fondo manifestaciones pacíficas con algunos hechos aislados violentos, la verdad es que en su gran mayoría son violencia, y hay también manifestaciones pacíficas, es al revés. De hecho, cuando negaban, y por ejemplo venía esto, el que no pasa, en el fondo el que no vaina no pasa, y que no encontraban que no era violencia. Eso es muy violento. Eso es muy violento. O sea, ¿cómo va a ser posible que en un país nosotros paguemos permiso de circulación? Y bueno, hoy ya estamos en la pandemia, pero llegaba un minuto que no podíamos circular. O sea, ahí viene un punto y se pone, ¿por qué la gente de bien va a tener que estar pagando los permisos de circulación, va a tener que estar pagando los impuestos y no recibe lo mínimo que es de parte del Estado, que es garantizar el Estado de Derecho y vivir tranquilo? Entonces, cuando el Estado no cumple con eso y libera, o sea, piensa tú que este asaltante del Alto Las Condes, ¿cuántas condenas tenía? 22. ¿De qué estamos hablando? O sea, imagínate, y después este otro que mató, porque ahí se quedaron muy callados, porque efectivamente cuando mataron al que mató a la niñita Tamara, no dijeron nada,
pero piensa tú en cosas similares cuando en medio de la manifestación, este joven, pobre por él, que cayó al Mapocho, pero tampoco era un santo de altar. Entonces, la prensa convierte a santos, literalmente, a los que no lo son, y calla cuando debe hablar, y el pecado no es solo de acción, sino que también de omisión. O sea, la prensa tiene un lugar tremendamente importante, una responsabilidad tremenda, porque ellos son los que generan opinión, y yo diría que es parte del problema. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué son parte del problema? Entonces, cuando uno ve que hay narcotráfico detrás, se hace pregunta, ¿estarán todos mojados? Es una muy buena pregunta, porque el Poder Judicial, cuando no es justo y no hace justicia y tiene la puerta ancha de esa manera, da para pensar de que están recibiendo alguna coima. O sea, ¿cómo nos explica que el sentido común, que bueno, suele ser el menos común de todos los sentidos, no prime ni siquiera un poco? Y que la gente de bien tenga que ser la que se tenga que guardar y la que tenga que tomar medidas. Eso no puede ser posible. Sergio Vitar. No, creo que no hay dos opiniones sobre la necesidad para que funcione en nuestro país bien y para lo que viene de parar esto. O sea, los niveles de delincuencia que estamos viendo, bueno, los muestra la televisión y por cierto agita y amedrenta cada vez más, pero es el rol de los medios de comunicación, o sea, es la información que atrae también la atención de la gente. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde uno culpa a los medios de comunicación, salvo que... Sí, no estoy diciendo que no informen, yo estoy diciendo de la forma como lo informan, que es muy distinto. Yo no estoy diciendo la libertad de prensa es fundamental, yo no me he metido ahí, al contrario. Creo que la prensa ha hecho una labor maravillosa en muchas investigaciones, que muchas veces las instituciones que tienen que hacer esas investigaciones no lo logran, y en eso yo no me pierdo, Sergio. Estoy diciendo la forma como tú normalizas ciertas conductas. ¿Cómo hacer una manifestación pacífica una barricada? ¿Cómo hacer una manifestación pacífica el que salta pasa? Eso yo se lo escuché a periodistas. Están manifestándose alegremente. ¿Cómo hacer alegremente que te paren y que si no te bajáis del auto y te ponías a bailar no te dejan pasar? Por favor. Estoy de acuerdo contigo de que hay niveles de periodismo que uno ha visto que se han degradado. Y en ese sentido la función periodística es fundamental y la formación de los periodistas es clave. Ahora, creo que tenemos todavía poco diálogo porque los medios de comunicación tienen que ser parte de esto y tienen que asumir una responsabilidad. ¿Cómo se va a comunicar? Porque es obvio de que si un país normaliza en su comportamiento la violencia, se empieza a degradar rápidamente. Si tú crees y que una cosa queda impune y por lo tanto no puedes hacer nada, la descomposición de una sociedad puede ser rápida, de manera que es una responsabilidad, y yo creo que no hay dos opiniones aquí, de que el tema de la violencia y la delincuencia tiene que enfrentarse, y ahora la discusión que tenemos que hacer es cómo, qué no está funcionando bien y cómo lo hacemos. Por cierto, una cuestión central es la coordinación de los 4 poderes del Estado. Luego, la coordinación con la prensa. Pero en esta materia también hay que ver cómo descentralizas el manejo de la violencia. Porque no se puede manejar todo desde el aparato central. Se crearon hace un tiempo por ley los consejos de seguridad ciudadana en los municipios. Los municipios tienen que tener más capacidad porque a veces son tipos de delito o gente que los alcaldes y la gente de la comuna conoce que se paran en esta esquina, o un sitio eriazo donde se puede hacer también más delincuencia y drogas. Entonces, tenemos que reforzar la colaboración de la comunidad con las policías. La reforma de la policía tiene que avanzar y tenemos que atacar también los temas sociales. Aquí estamos en un problema que la policía está desbordada, porque si tú tienes a la policía que cuidar también todos los cordones sanitarios, tienes que ir donde un lugar donde algunos tipos se ponen a hacer fiestas cuando están las normas ahí. Entonces, en otros países, por ejemplo, han llamado a policías retirados, han llamado a otras personas a colaborar. Entonces tiene que ser una labor ciudadana. Tenemos que tener una mejor policía, pero hay que apoyar a esa policía. Entonces, la discusión en que yo me centraría es cómo enfrentamos esto en la parte delictual y cómo lo separamos de la Araucanía, porque creo que el tema de la Araucanía es completamente distinto.
No estamos frente al mismo fenómeno de los tipos de los portonazos que se roban los autos, que le pegan a las mujeres, que matan gente. Este es otro fenómeno y ahí también tenemos que ver cómo separamos. Pues yo vi al otro tipo, a Yaitul, haciendo una declaración que la culpa de los que habían atacado a nuestros amigos de Televisión Nacional, Iván Núñez y su compañero que sufrió la explosión de un ataque en el ojo, era que eran los yanaconas los que estaban haciendo eso. ¿Y qué se llama por yanacona en la historia de Chile? Aquellos grupos en que los mapuches más duros, las comunidades más duras, criticaban a las otras comunidades que colaboraban con los huincas. Entonces, esas disputas son de otra naturaleza y cada comunidad mapuche, siempre hemos sabido históricamente que tiene sus autonomías y comportamientos distintos. Entonces, cómo se asocian con ellos, cómo se trata, son dos temas distintos, pero que hay que enfrentarlos los dos, hay que enfrentarlos los dos. Vamos a escuchar. Hay una mezcla, sí, Sergio, solamente darle un comentario, porque yo creo que efectivamente sí hay un nexo entre lo que sucede en la Araucanía, que puede tener unas causas dimensionales, eso sin lugar a duda, pero lo que hay en la Araucanía principalmente es un paso de narcotráfico, y el narcotráfico sí está manifestado aquí, o sea, nosotros vemos esa cantidad de celebraciones, fuegos artificiales, que efectivamente estamos hablando de lo mismo. Lo que incautaron ahora los marinos de droga que venía a Chile, muestra que Chile es un lugar muy importante de droga, mucho más allá de lo que imaginábamos, y precisamente se ha combinado lo que sucede en la Araucanía con ese flagelo. Así que sí hay un vínculo, más allá de que estoy cierta de que el conflicto tiene múltiples dimensiones, pero tiene un punto común, y eso se llama narcotráfico. Antes de seguir avanzando en los temas, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente para que no vaya quedando muy desfasado. Vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, Checho, buenos días. Oye, no te desgastes dándole explicaciones a los antropoides de izquierda. Tú sabes que esa gente, por su estructura mental, perdieron ya su capacidad de razonar. El marxismo es un método de interpretación de la realidad y eso los limita, esa gente no tiene vuelta. Hay que avanzar con la gente que sí piensa y sí quiere a Chile. Buenos días, Checho, panelistas y auditores. Consultita, uno, ¿cómo verifica que realmente le pusieron la vacuna? Yo fui a colocármela, tengo 54 años, sabes que no sentí nada, nada. Y era una dentista la que me colocó la inyección, y después al final me dice, mira, aquí te ve que está vacío el frasco, ¿ves? Se lo puse, ¿ves? Entonces uno dice, chuta, ¿me lo habrá puesto o no me lo habrá puesto? O topón para adentro, uno le queda esa curiosidad, oye, no sé, porque no sabes que no sentí nada. Entonces me queda esa gran duda, aprovechando a los doctores, uno cómo verifica si realmente le colocaron la vacuna, por favor, gracias. Hola Checho y Magdalena, les habla Francisco, su amigo auditor número 1. El jueves pasado felicitaron harto a Magdalena, pero ellos llegaron tarde, que se pongan a la cola. Haciendo un paréntesis de todo lo que está pasando en el país y en el mundo, Magdalena, quería recordarte, seguramente sabes que el 5 de mayo se cumplen 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué no nos hablas de la jerarquía Dios-Hombre-Mundo que terminó la Ilustración? Hola Checho, buenos días, un saludo al panel. Es tremendo lo que pasa en la televisión. Entrevistan a puro médico hostil, hablando en contra del gobierno, todo les parece mal. Ayer o anteayer apareció el doctor Bernucci, que lo vi en una parte, a él lo entrevistan como 5 veces al día, y hablaba con un odio tremendo al gobierno, como si lo ha hecho tan mal. Buenos días, señor Irane. La oposición va a la carga nuevamente con otra acusación constitucional contra el presidente, o por lo menos así lo quieren hacer, quieren sacarlo del poder. Pero yo quiero decirle algo, si queda la crema en el país, no se haga la esperanza que las Fuerzas Armadas van a actuar de inmediato, por lo menos no en un primer momento. Una lástima cómo los políticos nos están conduciendo a este despeñadero. Gracias. Bueno, hay dos cosas que se las voy a dejar a los panelistas. Yo quiero decirle al amigo de la vacuna que su duda tiene que ver con una desconfianza generalizada que existe en Chile. Chile debe ser de los países con mayor nivel de desconfianza interpersonal, incluso, ya no solamente con las instituciones, sino que ese es otro mal que hemos ido
anidando en nuestra alma y no creemos en nada. Para su tranquilidad, yo quiero decirle que yo vi el frasco lleno, tampoco sentí nada y vi cómo se vació la vacuna en mi brazo. Así que no es... algunas personas reaccionan con algún tipo de sensibilidad, a algunos se les duerme el brazo, pero la gran mayoría no siente nada porque en general es bastante inocua desde el punto de vista de dolor la vacuna. Así que para que se quede tranquilo, lo más probable es que sí le pusieron su vacuna y sus dudas responden a un nivel de confianza generalizado. Con respecto al tema de Napoleón, antes de darle la palabra a Magdalena, quisiera recordar que hoy día se cumplen 30 años de la muerte de Jaime Guzmán, un personaje que para algunos ha sido una luz, para otros lo miran con muy malos ojos porque fue también quien construyó la Constitución que nos ha regido en los últimos años, pero yo creo que para nadie puede ser un personaje indiferente en la historia política chilena. Es el inspirador de uno de los partidos más populares de Chile, como es la UDI, aunque les parezca raro la palabra popular, UDI, pero es que la UDI es una popular en el sentido de la cantidad de gente que ha llegado a tener bajo su fila, y sin lugar a dudas Jaime Guzmán fue un personaje muy, muy importante en la historia de Chile, asesinado en democracia, un senador asesinado en democracia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, una persona brillante, de las personas brillantes que he conocido, una claridad mental. Así que un recuerdo para Jaime Guzmán en este día tan especial que se celebran 30 años de su muerte. Magdalena. Sí, a ver, bueno, estamos hoy día llenos de celebraciones, desde ya recordar que hoy es el Jueves Santo y por lo tanto estamos celebrando también esa última cena. Nosotros los voy a invitar ahí a todos para que entren al Instagram de la Red Cultural, porque hoy día vamos a estar posteando las grandes últimas cenas de la historia del arte, que yo creo que es importante que veamos la tradición cristiana occidental de cómo se recuerda esta cena. Ya están circulando los memes muy divertidos, uno que aparece la última cena de Da Vinci sin gente, y entonces dice se suspendió por COVID, y después otro que aparece Jesús sentado en el lugar y todos los demás por Zoom. Bueno, hoy día podemos pensar que también sería algo así, pero recordar que estamos en el fondo en plena Semana Santa y estamos celebrando cosas tremendamente importantes hoy, mañana. Mañana es la Pasión, ¿no es cierto? El sábado es el único día que no hay misa, no se celebra misa. Y el domingo viene la resurrección y por lo tanto se da vuelta el ciclo y vuelve la luz. Ya eso primero decirlo porque ya que estamos celebrando. Muy importante y gracias por recordarlo. Tenemos que hacer la pausa, te voy a dejar pendiente lo de... Después hablamos de Napoleón, sí. Sí, pero qué bueno que recordaste porque en realidad se me pasó a mí. El mundo cristiano celebra su principal fecha, obviamente esta Semana Santa es muy importante para el mundo cristiano y claro, yo lo di por hecho que ya lo habíamos tocado, pero qué bueno que lo recordaste. Vamos a hacer la pausa y volvemos con Sergio Vitar y Magdalena Mervila. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Gracias, Manuel Lascano, por la corrección. Efectivamente dije, hoy se celebra y se conmemora. Obviamente nadie puede celebrar la muerte ni el asesinato de un senador de la República. Así que muy bien hecha la corrección, Manuel. Lapsus lingüístico.
Ya, Magdalena, cortito sobre Napoleón para que también opine. Sí, cortito sobre Napoleón. Bueno, Napoleón es una figura tremendamente emblemática porque básicamente hay que comprender que el racionalismo, esto que planteaba Francisco, que yo siempre planteo, que nuestra cultura cristiana occidental cree que la verdad existe y la verdad se puede alcanzar y centra desde que nace como cultura con el cristianismo que esa verdad es Dios. Entonces, toda la visión de mundo tenía un orden que era Dios, hombre, mundo. Esto cambia con el racionalismo, o sea, desde de René Descartes y Francis Bacon en adelante, y va a tener un punto cúlmine que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el punto máximo del racionalismo. Y Napoleón es un hijo de la Revolución que va a exportar esas ideas por todas partes. Por lo tanto, una nueva visión de mundo que tiene el racionalismo, que pone al hombre primero, en el fondo, hombre, Dios, mundo, es lo que va a primar. Y ese, digamos, Napoleón va a tener una importancia porque al invadir toda Europa va, y no solamente Europa, porque sus ideas van a ser tomadas también por algunos latinoamericanos que están en Europa y que van a traer esas ideas para acá. Francisco de Miranda va a ser literalmente, Napoleón es un jacobino, Francisco Miranda es un jacobino, y de Miranda O'Higgins va a traer esas ideas también para acá. O sea, Napoleón es tan fundante que lo tenemos aquí, esas ideas que uno ve en la tumba, de creer que el Estado es más importante que el individuo y plantear que el Estado debe ser el garante, que el Estado debe ser el docente, que cuando uno entra a la tumba de Napoleón y empieza a leer, empieza a escuchar a los políticos chilenos y se empieza a dar cuenta cuán socialista es el ADN de nuestro país. Así que es tremendamente importante incluso para nosotros aquí y ahora. Sergio Vital. Es bien interesante la pregunta del auditor, porque efectivamente tiene 1000 implicaciones la figura de Napoleón. Una de ellas es la tremenda importancia para la independencia de América Latina. Eso no hay que descartar. O sea, sin la presencia de Napoleón y la expansión a España y la interrupción de la monarquía española, los movimientos independentistas de América Latina no habrían tomado la fuerza que tomaron por ahí por 1810 a 1820, digamos, que es el periodo en que Napoleón apoya también estos movimientos, además de lo que decía Magdalena sobre la importancia de los jacobinos, de los masones en ese periodo también. O'Higgins está vinculado a la masonería, como lo está Bolívar y todos los demás, que son movimientos racionalistas, laicos, republicanos. Entonces yo quería destacar también ese tema, esa dimensión. Y hay otra más complicada, que siempre se discute, que la Revolución Francesa, bueno, termina con la monarquía, pero no hay que olvidarse que la instalación de la República y de lo que podemos llamar la democracia consiguiente, se demora casi un siglo después de la Revolución Francesa, que en 1879, hasta que se cae Napoleón III en 1870, y ahí ya empieza un periodo en que se instala la Tercera República Francesa. Entonces, los procesos después de revoluciones como esa, de articulación de un sistema institucional democrático al que aspiramos, también tomó bastante tiempo. Entonces, por eso yo me inclino más por los procesos graduales, pero esa es otra discusión. Pero lo de América Latina quería destacarlo como algo muy fundamental. Bueno, y solo quiero agregar que sí, ciertamente América Latina se independiza por las acciones de Napoleón. Y ahí vienen grandes preguntas, porque trae unas ciertas ideas que van a ser gérmenes muy perversos también para América Latina. ¿Qué hubiese pasado? Los que hubiese pasado no sirven para la historia, pero sí sirven para comprender. Si nosotros no nos hubiésemos independizado y hubiésemos tomado un camino similar al de Canadá y hubiésemos creado una especie de Commonwealth, de todas maneras los cambios habrían estado. Entonces ahí hay varias cosas que nosotros idealizamos el proceso de la independencia, más allá de lo que realmente fue positivo para muchas de nuestras naciones, digamos a nivel latinoamericano. Por supuesto que entramos a construir nuestra propia historia y eso hoy día lo vemos como un gran valor, pero heredamos una visión socialista a nivel latinoamericano tan profunda que condena a Latinoamérica a no ser desarrollada jamás, nunca. Oye, pero fíjate que ayer estaba viendo un programa, no recuerdo el nombre de la persona que estuvo, que fue un político norteamericano en Mentiras Verdaderas, no sé si ustedes lo vieron alguno,
que tenía una teoría él muy interesante sobre el desarrollo de Latinoamérica versus el desarrollo de Norteamérica, y que tiene que ver con los conquistadores. Los españoles llegaron a Latinoamérica a depredar, a llevarse el oro, a llevarse las riquezas naturales. En cambio, en Norteamérica los ingleses llegaron a instalarse y efectivamente desarrollaron de una forma, y el desarrollo futuro fue así, por los gobernantes siempre quieren pegar el manotazo. En cambio en Norteamérica era la teoría que él presentaba, y me pareció bastante interesante, como para poder entender por qué si Latinoamérica o Suramérica, América del Sur versus América del Norte, tiene en conjunto mucho más riqueza que América del Norte. Sin embargo, en el norte ha habido un desarrollo mucho mayor, y tiene que ver tal vez con el origen de los conquistadores, que acá fue España y Portugal versus Inglaterra en el norte. Magdalena. Más que todo, yo diría que sí, tiene que ver con quienes llegaron, pero tiene que ver con la mentalidad que traían. Porque la mentalidad anglosajona es una mentalidad que cree en el individuo, y que cree que el individuo debe rascarse con sus propias manos, y que debe, de alguna manera, lo que obtiene o lo que no obtiene es responsabilidad propia. Eso primero. Segundo, hay que entender que quienes llegaron a Norteamérica, además, eran en su gran medida, las 13 primeras colonias son calvinistas, y los calvinistas, Calvino prohíbe todo, porque considera que todo es pecado, y por lo tanto lo único que le deja al hombre es el trabajo. El trabajo, el hombre se tiene que levantar, trabajar, y después acostarse, porque todo está prohibido. Están prohibidos los colores, está prohibida la música, está prohibido el baile, porque todo incita al pecado, y Calvino cree que el hombre es un pecador y que ofende a Dios. Por otro lado, los que llegaron acá eran españoles, eran católicos, y el católico no siente que ofende a Dios, pues entonces se levanta un poco más tarde, duerme siesta, ya no tiene problema en tomar, porque total, y quedar curado también. En cambio, el calvinista puede tomar y se siente tremendamente pecaminoso. Entonces, es un poco la actitud respecto a la responsabilidad individual, por una parte, sí, y en segundo, es esa actitud frente al trabajo. Como decía Adam Smith, la riqueza de una nación es proporcional a la laboriosidad de sus habitantes. Y el mundo anglosajón, por todas las razones religiosas y políticas y de visión de mundo, es mucho más trabajador. Y el trabajo es lo que marca. O sea, nosotros aquí tenemos una mentalidad de que, y eso mismo que yo decía de Napoleón, del Estado, porque entendamos que la corona española después va a pasar a una dinastía francesa, y el mundo francés tiene este germen socialista de que todo no es culpa propia, sino que es culpa del empedrado, el gobierno no ha venido. Entonces, cuando tú ves en Latinoamérica gente que tiene una casa frente a la playa y aparecen en la tele reclamando, no, nadie del gobierno ha venido a limpiar, llevamos meses con esta mugre aquí, nadie ha venido. Y si tú te extrapolas esa misma situación al mundo anglosajón, ¿qué hacen? Miran la playa, está sucia, los vecinos se tocan la puerta, se organizan entre ellos, se levantan temprano, limpian la playa y terminan con un asado. O sea, la mentalidad es totalmente distinta. Aquí la gente espera la ayuda del gobierno, porque si el gobierno no viene, Estado garante, Estado docente, Estado, entonces yo no soy capaz. Y esa es la gran diferencia entre los dos, y la diferencia de actitud tiene una gran diferencia en resultados. Muy bien, Sergio. Bueno, yo, claro, no tengo una mirada tan despectiva sobre lo latino-español, porque hay muchas teorías sobre esto. Otra teoría también es el tema de las religiones, y mucho tiempo se dijo, mire, lo que pasa es que los países del norte de Europa o Inglaterra son protestantes, y la lógica protestante es distinta de la católica, y eso también hace que la democracia se haya desarrollado primero en aquellos países y después en otros. Hay muchos factores, sin duda. También alguno podría decir, en algunos países liquidaron a todos los pueblos indígenas que existían ahí, y eso permitió instalarse de otra manera. Entonces, yo diría que hay que analizar esto con una perspectiva un poco más extensa de los factores culturales y políticos. Pero también quiero decir, por ejemplo, que el Commonwealth, Estados Unidos se sacudió del Commonwealth antes, y en 1750 hizo su revolución antes de la francesa.
antes de la francesa. Y en el proceso norteamericano, la influencia de Montesquieu, de Rousseau y otros personajes del pensamiento francés que ilumina después la Revolución Francesa, influyen en Estados Unidos. Entonces, pero mucho más la Ilustración escocesa, Sergio, mucho más John Locke que Rousseau. También. Absolutamente. Los franceses no solo estaban ahí, sino además mandaron tropas y ayudaron a eso sí. Entonces, como Lafayette y otros. Entonces, pero una observación más. Está muy interesante la conversación. La India también era miembro del Commonwealth, y tuviste que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 se separa. De manera que depende también mucho de las culturas de cada uno de los países, no solo de ser anglosajón o no. Está muy interesante la conversación, pero la tengo que postergar porque tenemos que ir a las noticias. Muy interesante. Estamos aprendiendo aquí. Estamos aprendiendo de estos eruditos. Así que vamos a ir a las noticias y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Malas noticias en términos de que siguen en aumento los contagios, 11,2% de positividad, y pasamos el 1.000.000 de casos de COVID en Chile, nuevas restricciones, lamentablemente se cierra la frontera, se baja en una hora, se baja en una hora el toque de queda a las 21 horas y se empiezan a revisar los permisos para actividades esenciales, van a limitar las actividades esenciales, lo cual presenta un panorama bastante complejo, dado que yo siento que en la población ya hay un nivel de saturación con respecto a las limitaciones. Bueno, esperamos que todas estas medidas ayuden y que se siga vacunando, que yo creo que al final de cuentas es lo único que nos va a sacar de este tema, que efectivamente se logre la inmunidad de rebaño. Volvió Té Club y lo invito a tomar juntos una rica taza de Té Club, el té de los millones de chilenos. Descarga Match para pagar tus cuentas, disfrutar tus aplicaciones favoritas y comprar en el extranjero sin cobros. Match, para todo, para todos. ¿Quieres vender tu auto pero el tiempo no te sobra? En Compracar compramos tu auto en menos de una hora y con el pago al instante. Además, si traes la cotización de otra empresa, mejoramos tu oferta y te pagamos el máximo. Encuéntranos como compracar.cl o llámanos al 226-04-7141. Compracar, rápido, fácil, seguro. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelo con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Quimetal, 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Ya están saludados nuestros auspiciadores. Quería que llegáramos a Chile un poquito, comentáramos qué opinión tienen de lo que está pasando en materia de pandemia, que vemos que el tema pareciera ser que no está controlado y que efectivamente está muy tensionado el aparato de salud y esto obliga a tomar nuevas medidas. Parece que vamos a tener que acostumbrarnos por un tiempo largo a vivir con esta
con esta pandemia. Sergio Vitar. Sergio. Está sin audio, Sergio. Está sin audio. Sergio, ahora ahí sí. 1 millón de contagiados es cerca del 5% de la población chilena. Y siempre hemos discutido, y yo le he escuchado a médicos decir de que una epidemia de una pandemia de esta naturaleza puede alcanzar a porcentajes mucho más altos de contagiados. Pero suponte tú que el número de contagios en el año 2021 pueda llegar al 10%, 15% de la población acumulado. Estamos hablando de 2 millones, 3 millones, o sea, 2-3 veces más. O sea, hay que ponerse, a mi juicio, en el escenario y prepararnos para eso y tomar todas las medidas en que el número de contagios crezca junto con el aumento de la vacunación. Ese va a ser el escenario más probable. La vacunación puede tener un efecto, siempre lo tiene rezagado. Ponte tú que nosotros por ahí, por julio de este año, tengamos al 80% de la población vacunado, agosto, con 2 vacunas, y que estemos bajando los niveles de edad a 20 años o incluso más abajo. Entonces vamos a tener que pensar en un año 21, a mi juicio, por lo que estoy viendo en otros lados, con ciclos de contagios más largos y al mismo tiempo ir rápido con la vacuna. Ahora salieron, tú seguramente lo viste, no sé si algunos de los auditores también, pero en el curso del día de ayer aparecen hoy sendos artículos en el New York Times, en el Washington Post, sobre Chile, y dicen, ¿qué pasó con Chile? ¿Cuál es esta paradoja? Que es uno de los que tiene éxito en el proceso de vacunación, y por otro lado, aquel donde se produce una expansión muy sorprendente del número de contagios. Entonces, y dicen, algunos, claro, nos critican y dicen, bueno, cayeron en el exitismo, pensaron que porque se vacunaban no les iba a pasar, y eso es un error de Chile. Yo creo que en realidad puede haber habido algo de exitismo, no me cabe duda, y tenemos que tomar precauciones, pero el problema es muy complejo, y yo diría que lo que tenemos que hacer es prepararnos más, tomar más medidas que no dependen del gobierno, dependen de nosotros, avanzar rápido en la vacunación y abordar los temas de empleo, que eso lo puedo dejar ahí para una observación adicional, pero también, como tú mencionaste, Checho, al comienzo, de que hay una buena noticia con el 7% de crecimiento, que es buena, pero fíjate que ese 7% de crecimiento se produce con menos empleo que antes. O sea, vamos a volver al mismo nivel el 22 o el 23, pero con el 70 o el 80% de la gente que estaba empleada antes. Entonces, frente a la pandemia se está produciendo un fenómeno nuevo también que requiere de un gran plan de empleo. Entonces yo diría que esos son los criterios que tenemos todos que avanzar y ayudarnos mutuamente, porque esto o es colectivo, o hay colaboración, o es muy difícil salir adelante. Magdalena. Sí, no, yo creo que de todas maneras en esto de la pandemia y en esta pandemia en particular, esto es un poco contigo aprendo, porque hemos visto que a nivel mundial estamos juntando data para poder después hacer el análisis posterior de cómo se fue gestando. Entonces, hay países que han hecho grandes cuarentenas y han tenido igual pésimos resultados, otros que no han hecho tantas cuarentenas y han tenido resultados más o menos similares. Entonces, pareciera ser que como que todos los caminos llevan precisamente a esta misma situación. Ciertamente yo creo que hubo algo de confianza por la vacuna, vamos primero en el tema de la vacuna, pero también estas nuevas cepas parecen ser mucho más contagiosas. Estamos muy preocupados porque tenemos el 95%, nos acercamos a ese 95% de ocupación de las camas, pero hay que recordar que un 40% de esa ocupación son personas que se complicaron por alguna u otra enfermedad porque no se controlaron el año pasado. Entonces, por otra parte, el equilibrio, que yo creo que el paso a paso ha sido inteligente, tratando de mantener un equilibrio, porque la economía, la gente ayer muchos gritan y dicen hibernación total, lo que es una irresponsabilidad, porque la gente se muere de coronavirus, sin duda, no en una tasa gigantesca, ojo, pero de hambre la gente también se muere. Y por lo tanto, el daño que se hace por un lado, o sea, el equilibrio es muy, muy complejo. Lo que yo estoy cierta y comparto con Sergio totalmente, de que esto es responsabilidad individual. O sea, aquí las personas tienen que cuidarse más allá de lo que el gobierno diga, lo que el gobierno decrete. A mí me parece de kindergarten
que el gobierno tenga que estar decretando que la gente se tiene que guardar y prohibiendo y andar controlando. O sea, las personas debiesen ser adultos responsables y cuidarse ellos mismos, intentar salir lo menos posible. ¿Cómo va a ser posible que, porque todos le echan la culpa al permiso de vacaciones, pero no al permiso de vacaciones, nomás dicen la culpa de los malls? Recordemos esas colas para comprar zapatillas. ¿Por qué alguien podía tener la extrema necesidad de comprarse las zapatillas? O sea, hay una irresponsabilidad de parte de las personas y después culpan al gobierno. O sea, pensemos que hay algunos que quieren acusar constitucionalmente al presidente por la responsabilidad, y las responsabilidades son, primero, individuales, lo mismo que estábamos hablando antes. O sea, terminemos de pensar que la culpa es del empedrado. Yo siempre doy el ejemplo de las personas gordas. Las personas gordas son gordas porque no cierran la boca, no porque el Estado no le ponga más etiqueta y prohíba más alimentos. Súper simple. Sí. Bueno, comparto contigo. Yo creo que aquí hay una responsabilidad personal y vemos como todavía gente sigue haciendo fiestas clandestinas, que pareciera ser que ese tipo de cosas donde se junta mucha gente es donde más se producen estos contagios masivos, y lo vemos a diario, que la gente no aprende. A ver, veamos un poquito lo que está diciendo la gente. Por ahí Manuel Lascano me dio el nombre, Otto Reich, ex subsecretario de Estados Unidos, fue el personaje que le comenté yo, que tenía esta teoría de... muy interesante el programa de anoche, yo lo vi ahí. Vacunas y cuarentena, dice José Anguita. Hola Sergio, te expongo el caso de Serbia, número 1 de vacunados con la segunda dosis. Sin embargo, el número de contagios está creciendo igualmente, pues decidieron renunciar a la cuarentena, favoreciendo la economía. Tanto Inglaterra, que es el número 1 en primera dosis en Europa, ha complementado la vacunación con cuarentenas totales, al igual que Alemania. Datos suficientes que te demuestran la multivariabilidad del fenómeno COVID y cómo se debe enfrentar. Si estudiaste estadística diferencial, sabes de lo que hablo. Gracias, Sergio. José Anguita. Sí, José, si lo que pasa, yo me voy un poco por la teoría de Magdalena, en el sentido de que esta es una pandemia bastante desconocida para el mundo científico. Hay muy poca certeza, no hay una carta-GAN, no hay un libreto a seguir, porque es nuevo y van apareciendo las cepas y no sabemos si las vacunas cubren las nuevas cepas o cuánto las cubren, y no sabemos si una persona que está vacunada tiene mayor o menor propensión a volver a contagiarse, y no sabemos si esa persona vacunada puede contagiar de la misma forma que una persona que no está vacunada, etcétera. O sea, todo es un túnel negro, y por eso que los gobiernos en general cometen muchos errores. A mí me parece ridículo, al igual que a Magdalena, la intención de sacar ventajas políticas haciendo acusaciones constitucionales. Podrán acusar al presidente de muchas cosas. Sí. Me parece que el presidente ha fallado en muchas cosas y que tiene responsabilidades por su cargo, pero en esto yo encuentro que es medio ridículo, porque si fuese así habría que acusar constitucionalmente a todos los presidentes del mundo. No hay ningún país que pueda decir hoy día nosotros lo hemos hecho fantástico, y esta es la forma de hacerlo, porque hemos visto distintos, recién el mail que decía nuestro amigo José Anguita demuestra que es muy variable este tema. Es complejo, muy complejo. Y por supuesto que la clase política, una vez más, no está a la altura de las circunstancias. Están más preocupados de chantajear con sus temas políticos. Yo doy esto siempre y cuando. O sea, yo creo que ya no cabe ninguna duda que las elecciones hay que cambiarlas. Yo sé que es malo desde el punto de vista político cambiarlo. Nadie quiere que se cambien, pero frente a esta realidad, no poner condiciones para firmar un cambio. Sí, yo lo cambio siempre y cuando me den esto, o me den esto otro, o me den más publicidad, o aumenten los fondos. Yo no sé, el señor Desbordes en qué parada está, pero quiere ser presidente de Chile y no se da cuenta que
insistir en el tema de los retiros de los fondos de pensiones va a ocasionar un gran problema a uno de los motivos por los cuales, uno de los principales motivos por los cuales partió esta explosión social. Recordemos que uno de los gritos que se escuchaba con mayor fuerza eran las pensiones miserables. Yo le pregunto al señor Desbordes si seguimos sacando fondos de los ahorros personales. A mí me gustaría, por último, que le pidiera al gobierno que tirara más, no sé, porque que hiciera un esfuerzo adicional fiscal, pero ese camino que, a mi juicio, es el más equivocado de todos. No sé qué opinan ustedes, Sergio Vitar. Bueno, respecto de lo primero de una acusación constitucional, mi opinión es que no tiene lugar alguna en el espacio político sensato de Chile, de manera que creo que no debiéramos hablar de que es una idea de la oposición. Puede ser una o dos personas, como puede haber en el otro lado una o dos personas que tengan posiciones que son muy extrañas o absurdas, como las veo yo. No es el momento de esa materia ni acusarse al presidente de la República sobre el problema que estamos enfrentando. Respecto de los temas de la campaña y de la elección, que no había otra vuelta más que postergar, pero siempre nos queda la duda de que esto se está postergando para el 15 y 16 de mayo. Y a los médicos, cuando tú los escuchas, todos los análisis muestran que la onda nueva de contagio va a ser larga. Entonces, tenemos que estar preparados de ver cómo vamos a arreglar las cosas el 15 y 16. Y para poder hacerlo, que yo creo que es esencial para la estabilidad política del país, no demorar ni postergar mucho, hay que tomar las medidas que se están tomando ahora. Me parece bien que todos nos controlemos para reducir el número de contagios a fines de abril, de manera que en mayo encontremos una zona más pareja para poder hacer esa elección y tengamos una participación ciudadana mayor. Yo creo que eso es bastante clave. Ahora, las cosas que se debatieron, y por eso yo no criticaría a toda la clase política, sino diría, hay que reconocer que hay diferencias, pero se arreglaron y se aprobó ayer. ¿Qué es lo que se discutió, por ejemplo? ¿Vuelven los alcaldes a sus posiciones porque están suspendidos mientras hay campaña el último mes, o no vuelven? Se acordó que no. Que claro, si tú vuelves tienes una ventaja respecto a tus otros competidores muy grande y el plazo que se postergó no es tan alta. Y la otra cuestión que se discutió es, ¿se suspende la campaña? Y se acordó suspender campaña hasta el 29 y ver cómo financias, porque un tipo puede estar haciendo campaña y se gastó toda la plata pensando que era el 11. ¿Cómo manejas tú las cosas para adelante? Entonces, eran cuestiones de ajuste necesarias para poder arreglar las cosas. Y yo creo que el paso se dio, se acordó, y ahora hay que cuidarse al máximo por la economía, también por la política, desde el punto de vista sanitario. Vamos a hacer la pausa. Antes quiero leer un mail. Estimado Checho, el martes recién pasado circuló en las redes sociales y en algunas declaraciones de autoridades que ante la injustificada, ilegal y extrema violencia se había detenido alrededor de 150 violentistas, entre los cuales había 11 o 15 empleados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los cuales se le habría encontrado 30 bombas Molotov. Por otro lado, se detuvo a 50 personas por fiesta clandestina, entre los cuales habrían habido algunos militares y conscriptos, los cuales fueron dados de baja de inmediato, es decir, despedidos de su trabajo y pasados a la justicia. La falta de los militares fue una falta y torpeza y solo merecía una anotación en su hoja de vida. Lo del Instituto Nacional de Derechos Humanos habría sido un delito grave. Sabemos con seguridad que los detenidos del Instituto de Derechos Humanos con bombas Molotov no les pasará nada. Es más, probablemente los felicitaron y les darán un bono y una medalla. La prensa no ha informado nada al respecto. ¿Sabes algo tú? Si es efectivo, es inaceptable y la justicia una vez más muestra la hilacha y deja libre a delincuentes. Me encantaría poder decirte que está en la razón, Eduardo, pero no. Efectivamente yo investigué este tema y no eran funcionarios del Instituto de Derechos Humanos. Había una persona que estaba usando un casco del Instituto de Derechos Humanos, pero fue absolutamente desmentido claramente, así que no eran. Y con respecto a lo de los militares, bueno, uno dice, son cabros jóvenes, cometen la misma torpeza que ¿cómo que se llama? Que un joven que va a una fiesta clandestina, y claro, reciben el peso de la ley porque ellos juran servir a la patria de otra forma, y obviamente creo que
independientemente que me duele mucho que hayan despedido a estos militares, me parece que es una medida correcta, porque si los militares, los que están encargados de hacer cumplir la ley, no tienen una sanción ejemplarizadora, ¿qué queda para el resto? Me da pena porque son cabros jóvenes, irresponsables, igual que la mayoría de estos que van a las fiestas, pero me parece que está bien. Así que te informo porque a mí me llegó la noticia mientras estaba al aire y la quise chequear y la investigué para no cometer un error. No eran miembros del Instituto de Derechos Humanos. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Sergio Checho Irane. Bien, ya estamos de vuelta con la última parte. Van a quedar muy poquitos minutos para ir redondeando los temas que hemos tratado en el día de hoy. Magdalena, ¿tú querías decir algo sobre los Twitter? Sobre los Twitter, a ver, tengo un Twitter que me quedó pendiente. Sí, pero más que de los WhatsApp, nos quedó pendiente una cosa de que me preguntaban qué novela yo recomendaba del tema de la Revolución Rusa. Y creo que hubo una buena recomendación y que además también, aparte de la novela, está la serie, una serie rusa muy, muy buena, que se llama, en el fondo, La peregrinación por los caminos del dolor, de Alexei Tolstoy, que no es León Tolstoy, sino que Alexei. Y está la serie que estaba en Netflix, rusa, muy, muy buena. Así que tanto la novela como la serie es realmente interesante para ver ese periodo. Eso me quedó pendiente, lo había notado, así que quería decirle a nuestra auditora que no la había olvidado. Muy bien. Sergio. Dos cosas. Una, agregando a la información de Magdalena, hay una serie en Netflix que no está mal, que es sobre el zar, el último zar. Sí. Él toma bien y escribe muy bien y es muy interesante cómo la Revolución Rusa también es provocada por la Primera Guerra Mundial. El desplome del ejército ruso en ese tiempo, es uno de los factores que permite la caída de todo el sistema. Entonces ahí esos puntos de la capacidad y las crisis que preceden a las grandes transformaciones es importante en esa película. Y también hay otra novela que yo considero espectacular, que es posterior, que es de un ruso que se llama Vasily Grossman, que toma la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y analiza todo lo que es el sitio de Stalingrado, que fue un punto crucial para dar vuelta a la guerra mundial. Es muy buena y espectacular. Así que agregaría esas dos observaciones a la recomendación sobre la política en esa zona del mundo. Luis Antonio Verguño Rojas me pregunta: hola Checho, ¿por qué es imposible devolver el retiro de la AFP? ¿No hablan que es solo un margen del PIB? Chao Checho, que estés bien. Por los montos, Luis Antonio, el presupuesto de Chile no es un presupuesto bajo, son 74.000 millones de dólares al año. Los retiros son, la suma de los 3 retiros serían 55.000 millones de dólares. Piensa que la ayuda que ha dado el gobierno, que ha sido un estrés fiscal bastante grande, va a sumar en total 18.000 millones de dólares, 12 más los 6 que acaba de anunciar el gobierno. O sea, estamos hablando de 55.000 millones de dólares. Ninguna persona que entienda algo de economía puede hacer una promesa tan populista como esa. O sea, no existen los fondos. Eso no, la plata no nace de los árboles. Chile tiene un banco central independiente. Yo te creo un presidente bananero que diga
yo voy a dar la plata y hago que el banco empiece a emitir, el Banco Central empiece a emitir billetes, pero eso finalmente sabemos perfectamente que se traduce solo en inflación. Muchas gracias, Magdalena, muchas gracias, Sergio. Si Dios quiere, nos encontramos con ustedes el próximo jueves. Que estén súper bien, y a nuestros auditores desearle un tranquilo, reflexivo fin de semana de Semana Santa, un fin de semana bastante especial. Tenemos la costumbre que con estos feriados la gente se reúne en familia o sale a algún lugar. Esto no va a ser posible en este año, pero hay muchas cosas que no han sido posibles este año, así que aguantarse y abrir. Una advertencia para la Santa que vi hace poquito en la prensa. Dicen que como están tan saturados los hospitales, la recomendación es pescado cocido. Mucho cuidado por los riesgos que puede tener esta enfermedad, y después uno no puede terminar en una clínica para los problemas que hay. Eso me llamó la atención en la mañana, y yo creo que es una precaución que debiéramos tomar todos en este fin de semana. Y rezar por la colaboración entre los chilenos. Así es. Gracias, Sergio. Gracias, Magdalena. Nos vemos. Chao, chao. Y con ustedes, queridos amigos, si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Mañana no tenemos programa, Viernes Santo. Así que nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Chao, chao. Y gracias por la sintonía.